Bueno, tengo el gusto de presentarles a los amigos de Nos Dicen Gamers, que nos van a hablar acerca de videojuegos y directores japoneses, ¿no? Directores, obviamente, ¿de qué? De videojuegos, ¿no? Para que sepamos de que no solamente hablamos de Mario Bros, pues, ¿no? Hay más en todo este mundo. Entonces, ¿podemos empezar? ¿Los dejo? ¿Sí? ¿Todo ok? Ya, entonces lo dejo con los amigos de Nos Dicen Gamers. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por asistir a esta pequeña charla, pequeña conferencia. Queremos presentarnos. Nosotros somos Nos Dicen Gamers. Comenzamos como un podcast y ahora nos estamos convirtiendo en un medio de videojuegos referentes acá en Perú y también a nivel latinoamericano. Nuestro objetivo es poder dar a conocer noticias, reseñas, artículos sobre esta industria que es muy grande y es de las que más mueve dinero en el mundo. Solamente Pokémon genera más dinero que Marvel y que todas las películas que hemos visto en el cine. Así que para nosotros es una ñoñería posiblemente, pero esta ñoñería se ha convertido en nuestro trabajo, en nuestra pasión, y es por eso que aquí venimos a conversar un poquito sobre esto, sobre lo que nos gusta. Quisiera presentar a cada uno de los miembros. Yo soy Leonardo Nkajima, estoy con Gino Peña, con Rodrigo de la Gala, con el señor Tonino, no puedo decir su nombre porque si no lo doxean, y el señor Antonio, perfecto, y el señor Antonio Crespo Furrey. Queremos presentarles, bueno, Antonio sí pueden doxearlo, ya lo conocen más. Queremos presentarles y espero que les guste esta charla. Al final de la exposición de cada uno vamos a dar unos 10 minutitos para poder responder sus preguntas, y así que siéntense libre de preguntar lo que ustedes desean sobre esto. Así que muchísimas gracias y espero les guste. Gracias. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bueno, ya me presentó Leo, yo soy Antonio Crespo, estudié Game Design, de hecho. El gaming es algo muy importante para mí en la vida, pero en el sentido de que me ha acompañado durante toda mi vida. Y obviamente acá nosotros nos habíamos planteado hablar de videojuegos y directores japoneses, pero más que nada directores y juegos que nos hayan inspirado, nos hayan tocado, digamos, en la vida de alguna forma, ¿no? Y a mí me tocó, bueno, obviamente hablar de Pokémon y en particular de Satoshi Tajiri, que es el creador original de Pokémon. Satoshi Tajiri, de hecho, fun fact, Ash en Japón se llama Satoshi por él. Y Gary, nosotros lo conocemos como Gary, se llama Shigeru por Miyamoto, ¿no? Ya sabrán por qué, en un ratito. Tajiri era hijo de una ama de casa y un vendedor de autos de Nissan. Y de pequeño tenía una afición bien particular que era cazar y coleccionar insectos. Algo por lo cual también se ganó un poquito de bullying en su infancia. Y en particular en Japón, con la modernidad y el crecimiento urbano, poco a poco esa afición murió por el mero hecho de que, bueno, los bosques y los animales se fueron alejando de la gente, ¿no? Por eso mismo, una de sus metas creando juegos era básicamente poder compartir ese gusto que él tenía con la gente, ¿no? La experiencia de poder capturar y, bueno, coleccionar bichitos. Tajiri es de estas personas que demuestran que a veces no es necesario ir a la universidad para ser exitoso. Él estudió electrónica, de hecho, en un instituto tecnológico, pero casi jala por vicioso, porque le gustaban mucho los juegos. Entonces, casi jala, pero poquito a poquito logró pasar junto a su amigo Ken Sugimori, que luego diseñaría, de hecho, los 151 primeros Pokémon. Y ahora, bueno, es el director de arte de toda la franquicia. Juntos fundaron una revista que se llamaba Game Freak. Como si no lo saben, Game Freak ahora es el desarrollador de, bueno, de todos los juegos de Pokémon. Ellos dos crearon esta revista, eventualmente empezaron a desarrollar juegos y, bueno, de una manera u otra terminaron en Nintendo, ¿no? Ahí fue cuando a mi causa se le ocurrió presentar su idea, Pokéto Monster, ¿no? Que así se llama Pokémon en Japón. La gente de Nintendo no estaba muy emocionada, fue como, ok. Pero fue hasta que un loco llamado Miyamoto, Shigeru, el creador de Mario Bros, vio el proyecto y dijo, oye, esto tiene un montón de potencial. Lo agarró bajo su ala como su alumno y le enseñó todo lo que pudo. Y juntos crearon el primer juego de Pokémon en 1996. Y bueno, el resto es historia. Ahí pueden ver, faltan ahí 2 juegos más que ya salieron, pero ahí están. Estos son solo los juegos, digamos, canon principales de Pokémon, que es el juego de conseguir bichitos. Aparte de estos, hay cientos y más juegos alrededor del universo de Pokémon.
Y es por esto que, bueno, Pokémon hoy en día es como lo dijo Leo, no es una franquicia ultramillonaria. Pokémon solo, hasta, bueno, casi 30 años que ya tiene, ha logrado ganar 147.000 millones de dólares hasta la fecha. Es la franquicia que más dinero ha hecho en la historia de la humanidad, franquicia de entretenimiento. Y bueno, detrás de Pokémon hay muchas cosas, ¿no? Hay mangas, hay productos, ropa, hasta hay un carro en colaboración. Y en especial hay un anime que tiene más de 1000 capítulos ya. De hecho, el anime más o menos es casi contemporáneo con la franquicia, porque se usó para promocionar el juego. Y bueno, seguramente como yo, muchos de ustedes conocerán Pokémon gracias a la serie animada, ¿no? Que creo que es lo primero que pudimos ver antes de coger una Game Boy. Y a mí ahí es donde yo conocí Pokémon, donde realmente lo cogí. De ahí por primera vez pude jugarlo en una Game Boy y me explotó el cerebro, ¿no? Pero, ¿qué significa Pokémon? Bueno, para mí Pokémon fue algo inspirador, ¿no? Es un anime bien, digamos, hopecore, ¿no? Te impulsa a seguir tus sueños, la naturaleza es importante, cuidar a los animales. Tiene un montón de mensajes súper positivos. Y creo que eso es lo que hace a Pokémon especial, ¿no? Y por eso es algo que todavía sigue siendo tan relevante y tan importante en el mundo. Aparte de los millones de bichitos que han sacado que sirven como merca sin parar. Pero yo crecí con estos bichitos al final, ¿no? Y luego ya cuando me hice adulto y estudié Game Design, de hecho, la historia de Satoshi me inspiró mucho, ¿no? Satoshi Tajiri, como dije, era un chico marginado, que aún así, bueno, persiguió más o menos darle a conocer a la gente digamos que un hobby bastante curioso, ¿no? Que era coleccionar insectos, pero logró convertirlo en el juego más conocido de la historia de la humanidad, ¿no? Que es Pokémon, al día de hoy. Digamos conocido por cantidad de plata, ¿no? Por millones. Y quién no conoce hoy en día a esa rata amarilla, ¿no? O sea, hasta mi abuela sabe quién es Pikachu. Y bueno, dentro de todo, creó un antes y un después en la industria. Y creó una afición para muchos y miles de niños, como yo, en el mundo, ¿no? Entonces, Pokémon es una franquicia muy interesante. Tiene sus altos, sus bajos, como juego, pero dentro de todo siempre ha logrado mantenerse ahí fresco con algo nuevo todos los años. Entonces es algo que siempre vale destacar en este mundo. Y creo que, bueno, a mí me emociona la idea de algún día enseñarle a mi hijo o hija a capturar Pokémon. Así que espero que siga vivo durante los años. Y nada, es lo que a mí me generó Pokémon cuando era niño y lo que me sigue generando el día de hoy. Por eso sigo jugándolo, aunque en teoría es un juego para niños. A mí me parece genial. Y espero que si no lo han probado algún día, jueguen Pokémon. Creo que es de los pocos juegos de hace 30 años que todavía puedes jugar el primer juego y aún así es un juego chévere, a pesar de que sea en un solo color. Pero bueno, eso es todo por mí con Satoshi, que creo que es una historia bien inspiradora y es un caso de éxito, ¿no? Así que persigamos nuestros sueños y busquemos inspirar a otros con lo que nos gusta. Al final eso es lo que te va a impulsar en la vida a querer hacer más. Pasando de Pokémon, de algo para niños posiblemente, vamos a hablar de un señor que yo lo odiaba hace mucho, pero que he ido queriéndolo, y no hablo del pelado, que es el director Hidetaka Miyazaki. Él es el creador de un nuevo género que muchas personas, y el cual yo decía, me incluía, no me gustaba este tipo de género, que son los Souls. Un tipo de juego en el que la muerte, en el que la dificultad elevada se convierte en mecánica principal del juego, ¿no? Muchas personas, creo que cuando ve un juego difícil, se frustra o se pone muy tenso y posiblemente abandona el juego. Me pasó con Dark Souls, con los primeros Dark Souls, y fue por algo que sentía que me estaba faltando esa emoción de la que muchos de mis amigos hablaban, de lo que muchos de mis amigos decían, que era una experiencia única en la vida, pero que por la dificultad no lo hacía y prefería no hacerlo. Hasta que luego conocí el videojuego justo que hace referencia atrás, que es Elden Ring. Pero antes de hablar de Elden Ring, quería hablar un poquito de Miyazaki como tal. No confundir con el Miyazaki de Estudio Ghibli, por favor, que él sí es el que le gusta el mundo colorido. Pero acá estamos hablando de mundos sombríos, de mundos difíciles. Y bueno, Miyazaki es una persona que nació en 1974 y del cual quiero resaltar dos cosas muy importantes. Primero, durante su infancia fue una persona muy pobre y esto hizo que no tenga un modo de entretenimiento como tal, ya sea como
mangas, ya sean como libros. Pero él lo que hacía era ir mucho a la biblioteca desde pequeño y lo que hacía también era leer todo lo que podía. Si podía encontrar fantasía, si podía encontrar mundos fantásticos, lo hacía y lo hacía con un gran amor que influenció demasiado en sus videojuegos. ¿Cuántos acá han jugado Dark Souls o han jugado Elden Ring? Levanten la mano, por favor. Buena cantidad de personas. Ustedes saben que estos juegos se caracterizan, más allá de la jugabilidad, por darte una narrativa que no está contada bien, entre comillas, por no estar contada de manera lineal. Es decir, tú puedes pasar el juego y posiblemente no sepas qué pasó en todo el camino. Lo que busca Miyazaki es que tú te des el tiempo de parar tu partida, de que puedas entrar a tu menú, de que puedas entrar al ítem que has conseguido, ya sea un arma, ya sea una armadura, y puedas leer la descripción. A través de este método, muy debatible por cierto, ya hemos tenido debates en el podcast por eso, el usuario es que recién se empieza a ver cuál es la historia que está viviendo en el videojuego. Posiblemente un jefe te arroje una espada, que esa espada sea de propiedad de un dios de milenios atrás, de la sangre que forjó esa ciudad. Y solamente para descubrirlo tenías que haber leído un ítem. Y esa es la enseñanza que dejó Miyazaki, el poder leer desde pequeño, el poder crear universos en nuestra cabeza a través de la lectura. Para Miyazaki fue muy importante leer. Así que, gente, lean por favor bastante, que esto va, primero, a darles bastante soltura de palabra y también a ser mucho más fantasiosos. Pero lo segundo también que quería comentar es que el señor Miyazaki entró a la universidad tarde, pero nunca hizo videojuegos. Él estudió ciencias sociales y a la edad de 30 años recién entró a From Software, que es la desarrolladora que ahora él lidera. Es decir, yo tengo 27 años y posiblemente en 3 años, a pesar de que yo ya soy un periodista que intenta seguir esta carrera, podría cambiar de rumbo y podría descubrir otra vocación a los 30 años. Solamente quiero comentarles que a pesar de la edad, nunca se sientan que no tienen un rumbo, no tienen un futuro, porque ese señor del cual estamos hablando, lo encontró recién a los 30 años y miren, él se ha convertido en un dios en la industria de los videojuegos. Acá está todo bien ahí, bien facho, bien ficho, perdón. Se me fue la. El videojuego que estamos viendo en pantallas es Elden Ring. Y yo quería comentar sobre este videojuego en exclusivo porque es un salto de Dark Souls, es un salto de Bloodborne, que también es otro videojuego muy importante dentro de los Souls. Y es que tiene una mecánica que lo hace, yo creo, mucho más llevadero. Hace que sea un mundo abierto. ¿Qué significa que sea un mundo abierto? Que no necesitas ir de A a B necesariamente. Puedes ir de A a C, de A a D, o puedes perderte en el mundo para tú crear tu propio camino. Esto hace de que a pesar de que la dificultad sea muy alta en el videojuego, tú puedas decidir ir por otros quizás caminos menos difíciles, con otros enemigos un poco más sencillos de matar, no jefes finales, y puedas tú ir elevando o ir practicando para de ahí enfrentarte realmente al jefe que es de la zona o al jefe realmente que no es opcional, sino obligatorio, y te da ese sentido de progresión. Yo cuando jugué Elden Ring, me acuerdo que estaba en mi antiguo trabajo y pensé que nunca lo iba a terminar. Cuando lo jugué descubrí un gran sentido de querer hacerlo. Me acuerdo la primera vez para el jefe final de este videojuego, antes de que llegara el DLC, me quedé 4 días jugando 5 horas sin parar porque no podía derrotarlo. Y cuando lo logré derrotar, recuerdo que estaba con mis amigos, estaba por Discord, y yo, a pesar de que es un juego que puedes jugarlo invocando a tus amigos, no lo hacíamos personalmente, y recuerdo que grité bastante porque estaba muy emocionado de poder hacerlo. Ese sentido de poder derrotar a ese jefe hizo que para mí marcar un antes y un después dentro de la industria de los videojuegos. Y este videojuego es reciente, es del 2022, si no me equivoco, o 2020, perdón, y después llegó recién el año pasado su expansión que abarca muchísimo más y crea una historia tan alucinante que los que me levantaron la mano de Elden Ring, ¿cuántos vieron videos de YouTube para entender la historia? Quiero que me sean sinceros. ¿Cuántos vieron videos de YouTube? Muchísima gente, precisamente por eso, porque lo que hace es que
permite esa transmedia. Al ser un juego cuya narrativa se va contando de a pocos, que busca que leas, también busca que busques otros medios para poder saber lo que está pasando. Y acá justo seleccioné una imagen que a mí me pareció espectacular. Él es Astel, es un boss opcional, que ni siquiera es obligatorio derrotarlo, que se encuentra en una zona opcional, pero realmente el arte, la magnificencia, todo lo astronómico, lo cósmico que hay detrás, refleja un poco el arte y todo lo que ha creado Miyazaki gracias a los libros. Él, no quiero compararle porque muchos me van a funar después, podríamos decir, es como Tolkien. Cuando Tolkien creó todo el universo fantástico visto en las películas de El Señor de los Anillos, Miyazaki creó una literatura, una narrativa muy oscura, muy también influenciada por las leyendas griegas, las leyendas romanas, y que se puede crear a través de un videojuego. Así que convirtió un libro, convirtió una lectura, una narrativa que podría haber estado en un libro, en un videojuego, para que las personas puedan jugarlo y para que las personas puedan seguir expandiendo sus conocimientos a través de la transmedia, a través de videos, a través de guías, a través de múltiples libros de arte que existen, que nacieron gracias a Elden Ring. De verdad, se los recomiendo bastante, y quizás muchos estén en la posición como yo, que no les gusten los juegos difíciles. Denle un ojo a este juego, porque estoy seguro que una vez que maten, no ni siquiera pasen el juego, cuando maten al primer boss después de 10.000 intentos, van a ver que su vida como jugador va a ser diferente. Gracias. Bueno, un meme para amenizar la situación. Pero bueno, me toca hablar a mí y aproveché esta presentación como una excusa para tratar de hablar de quizá mi franquicia de videojuegos favoritas en la actualidad, que es la saga de Persona, que está siendo supervisada actualmente por el director Katsura Hashino, que acaba de lanzar un nuevo videojuego que se llama Metaphor Fantasy, que hasta ahorita me parece lo mejor que ha salido en este año. Pero bueno, lo que a mí me gustaría resaltar ahorita es, no solo considero que esta saga es mi saga de videojuegos favorita en la actualidad, sino que considero que también es la saga de juegos de rol japonés más importante hoy en día. Arrebatándole incluso el título a una franquicia tan titánica como pudo haber sido Final Fantasy, cuya edad dorada se quedó a inicios de este milenio. Pero igual me parece un caso de estudio bastante divertido, porque ¿cómo es posible que esta saga, que era de nicho hasta incluso hace un par de años, 2016, 2017, ha llegado a pasar a formar parte del mainstream, ¿no? Porque al fin y al cabo, Persona no es más que forma parte de este grupo de anime, videojuegos, de dramas escolares, donde, oh sorpresa, el grupo de colegiales tiene que enfrentarse al final con dioses babilónicos, ¿no? Y entre medio con un montón de tropos que siempre recurre al anime y con soniditos que... y ese tipo de cosas, ¿no? Pero igual, o sea, ahorita lo que me gustaría hacer con esta presentación es medio tratar de identificar estos elementos, estos recursos, estos elementos narrativos que utiliza Katsura Hashino, que ayudaron a que esta franquicia, y sobre todo el Persona 5, que ya ha vendido más de 10 millones de copias, de nuevo, un caso de estudio de ver cómo este videojuego ha pasado del nicho al mainstream, ha llegado a tener tanta popularidad hoy en día, ¿no? Y creo que el primer elemento que puedo rescatar es el apartado artístico y estético, ¿no? Porque la primera impresión que uno se lleva normalmente cuando se acerca a estos videojuegos es qué bonito se ve. Es estos diseños tan elegantes, tan atrevidos, con transiciones súper dinámicas y fluidas que invitan al jugador a tratar de perderse en los menús. Y sí, solo digo en los menús. Fácilmente he estado como que 10 minutos tratando de pasar entre pestaña y pestaña para apreciar el nivel de detalle que hay en cada una de estas escenas, ¿no? Y sí, más allá de lo sobresaliente que la interfaz o los menús que pueden ser, todo este diseño estético hace que la experiencia del videojuego pase de ser un mero trámite a pasar a formar parte de la propia experiencia del videojuego, ¿no? Generando combates por turnos más dinámicos, fluidos, más coloridos, y que genuinamente creo que han dado una nueva contextualización acerca del sistema de rol por turnos, ¿no? Que mucha gente considera obsoletos, pero que sagas de la actualidad como Sea of Stars, Like a Dragon, Yakuza o actualmente Persona han seguido darle un nuevo valor y un nuevo sistema de profundidad mecánico, incluso a través de su sistema estético.
Y son todos estos elementos, incluyendo la magistral banda sonora a cargo de Shoji Meguro, la que logra atrapar el interés de mucha gente. Es lo primero que llama la atención. Y es curioso porque Katsura Hashino, sobre todo a partir de su tercera entrega, ha logrado darle un nuevo aire fresco a esta franquicia. Una franquicia que viene de Shin Megami Tensei, donde todo es oscuro, esotérico, místico, religioso, que por cierto inspiró a franquicias tan importantes como Undertale o Digimon, porque sí, Digimon tiene más de Shin Megami Tensei que de Pokémon. Y ha logrado darle este nuevo giro de tuercas ofreciendo un tono más cotidiano, más cercano, más personal, sin por eso dejar de lado la madurez que requieren cada uno de sus temas que tocan, ¿no? Y hablando de eso, hablando de la madurez, acá les presento al caballero que me acompaña, que es Carl Gustav Jung, un psicólogo reputado del siglo XIX, bueno, bastante controvertido en verdad, que incluso fue excomulgado de su propia círculo académico, pero cuyo corriente de pensamiento ha logrado permear incluso hoy en día, y prueba de ello es la saga Persona, porque Katsura Hashino ha logrado tomar todos esos elementos místicos, religiosos, esotéricos a través del tarot, u otros elementos como pueden ser su bestiario repletos de dioses, demonios o criaturas de diferentes mitologías, y ha logrado aterrizarlo a un plano más terrenal a través de obras de ficción como pueden ser las obras de Agatha Christie o las de Sir Arthur Conan Doyle o Leblanc, por ejemplo, ¿no? Y para Jung, créanme que eso es importante, esto viene como tarea, para Jung existen estos elementos que forman parte de la psique humana, como pueden ser las sombras, que son esta suerte de facetas o comportamientos que los seres humanos escondemos muy en lo profundo de nuestro inconsciente, ¿no? Que no por ser sombras significa que sean malas, sino son comportamientos o pensamientos, opiniones que no queremos que las demás personas conozcan de nosotros, ¿no? Y algo más allá del inconsciente está el inconsciente colectivo, ¿no? Que es este mar de ideas o comportamientos o incluso personajes sobre la cual todas las civilizaciones del mundo han logrado construir sus propias culturas, ¿no? No por nada, ya sea en la mitología griega o en la incaica o en la hindú, existe esta figura de la madre tierra, ¿no? Por ejemplo, acá está la Pachamama, o puede ser Gaia, o puede ser Pitrivi, en todas estas diferentes culturas, ¿no? A través de este inconsciente colectivo existen comportamientos universales a través de los cuales los seres humanos nosotros podemos expresar diferentes tipos de ideas, ¿no? A través de personajes, sobre todo eso es muy importante. Y además, más allá del inconsciente se encuentra lo que nosotros conocemos, el yo personal, ¿no? El plano de la conciencia, que nosotros busca muchas veces tratar de reprimir esos comportamientos o emociones, facetas o sombras a través de una máscara o como la catalogaría Carl Jung, persona. Y son, cada una de estas máscaras varía en función de los roles que se establecen en la sociedad, ¿no? Porque ya sea en el trabajo, con un familiar o con un amigo, o con una pareja, nuestro comportamiento se moldea en función de la situación a la cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Y no, créanme que esto es muy importante, porque lo que hizo Katsura Hashino es agarrar todo este marco teórico que elaboró Carl Jung acerca de la psique humana para poder desarrollar y plantear historias sobre reconocimiento, evaluación, reflexión, aceptación de nuestra propia identidad y a través de ello poder aceptarnos incluso más y poder alcanzar mayor grado de felicidad. Por ejemplo, no sé si es acá, no, todavía no. Por ejemplo, en Persona 3, la temática principal, como dije, lo que es la psicología junguiana, es como que este marco teórico sobre el cual todas las historias se desarrollan, ¿no? En Persona 3, el tema principal es la aceptación de la muerte, la aceptación de la propia fragilidad de la vida, y cómo a través del entendimiento y la aceptación de estas ideas, nosotros somos capaces de darle un nuevo enfoque a nuestros motivos para poder vivir, ¿no? De hecho, la presencia de este calendario es una suerte de demostración de la inclemencia del tiempo. Siempre avanza, nunca se detiene. Las oportunidades van y vienen, pero siempre hay un concepto que nunca va a parar, ¿no? El memento mori, el recuerda que eventualmente vas a morir. En Persona 4 se critican los rumores o la sociedad mediática, cómo se construyen realidades o narrativas a través del chisme y a través de esta noción se reduce y estigmatiza a los individuos, es decir, terminamos conociendo a las personas por lo que se dice de ellas y no por lo que realmente son, lo cual puede llegar a consecuencias peligrosas a través de las voces de los demás se silencia la vida de otras personas, ¿no? Y particularmente con Persona 4, es mi entrega favorita de toda esta franquicia,
creo que elabora un discurso mucho más personal e íntimo, sobre todo a través del reconocimiento y la aceptación y el amor hacia los demás, ¿no? No tenemos que amar la versión ideal de nosotros mismos, sino la versión real con todos los aciertos y errores que las personas conllevan. Y con Persona 5 representa una crítica a la sociedad aletargada. Es una muestra de rebelión hacia los individuos corruptos que gobiernan la sociedad y se esconde detrás de máscaras para tratar de convencernos a través de sus discursos, ¿no? Y no solo eso, sino que a través de la figura del Santo Grial, este símbolo que es una suerte de representación de la comunión en diferentes culturas religiosas, también se busca, esta figura del Santo Grial también busca suprimir la individualidad de la persona, ¿no? Tratando de reducirla a un individualismo colectivo. Es contradictorio, pero así funciona. O como se diría el refrán, ¿no? Al clavo que sobresale, le espera el martillo. Y es bastante interesante porque si bien Persona también se toma la molestia en elaborar estos discursos éticos sociales con una fuerte crítica hacia diferentes elementos, Katsura Hashino ha sabido construir personajes que se sienten humanos, con problemas reales. A través de cada una de sus historias, estoy más que seguro que con uno de esos personajes uno va a poder sentir empatía o va a poderse ver reflejado en cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo porque parte del discurso que ofrece la saga Persona es que vivimos en una sociedad globalizada, cuyas tendencias se rigen por lo que vemos en redes sociales y donde la tecnología avanza a una velocidad tan acelerada que ni siquiera nosotros somos capaces de poder acostumbrarnos a ella. Y nosotros tenemos que aprender a correr con todo este avance y todo este progreso, con el miedo de que probablemente nos podamos sentir obsoletos, con que el compañero al lado probablemente avance más rápido que yo y finalmente me vaya a poder quedar sin trabajo, sin una oportunidad con la que vivir. Y es debido a estos miedos que se han salido, se han generado más importancia a través de enfermedades como pueden ser la ansiedad, la depresión o otro tipo de estas patologías mentales, ¿no? Y es aquí cuando Persona enfatiza un aspecto que es vital para nosotros, pero que solemos obviar por lo intrascendente o banal que puede ser, que es el tomarnos un tiempo para poder disfrutar del día a día. Suena raro, pero así es como funcionamos los seres humanos, ¿no? Es a través ya sea de una película, una canción, una serie, un libro, un videojuego, un lugar, un objeto, un plato de comida, nosotros somos capaces de recontextualizar o aclarar ciertos aspectos de nuestra vida. En mi caso, fue a través de esta saga de juegos de rol japoneses que es Persona. Yo hubo un tiempo donde, sobre todo en pandemia, en donde mi enfoque era simplemente estudiar. O sea, muchas veces nosotros perseguimos objetivos vacíos, que simplemente nos planteamos una meta, pero no sabes por qué queremos alcanzar esa meta. Y en ese entonces simplemente era estudiar, y a través de estos videojuegos yo he aprendido a darle un nuevo valor a lo cotidiano, a la rutina, que extrañaba juntarme con mis amigos, que me gustaban esos almuerzos familiares, o que me gustaba estar ese tiempo solo conmigo cocinando, por ejemplo. Entonces, siento que Persona, más allá de todos esos mensajes junguianos o freudianos o todo eso, toda esa parafernalia a la cual nos tiene acostumbrado el director Katsura Hashino, siento que también nos da un recordatorio de que si bien estos pequeños momentos de la vida a día, en el que simplemente no logramos nada, o son banales o son intrascendentales, son momentos que llenan, son momentos que condimentan nuestra vida y que son motivos por los cuales nos dan ganas de seguir viviendo. Muchas gracias. Bueno, cuando dejaron la labor para hacer una charla acá hablar sobre, bueno, el panteón de creadores japoneses es enorme y cada uno de ellos ha hecho un gran trabajo y ha influenciado mucho en diferentes videojuegos. Fue un poco difícil escoger, pero decidí escoger alguien que trabajó en este juego, llamado Penguin Adventures. No sé si lo han jugado o si saben acerca de este juego. Probablemente hay gente que sí sepa a qué me refiero, pero este juego, en realidad el concepto era súper simple. Era este pingüino tiene que llegar al final y porque han secuestrado a su pingüina, que es como que su novia, pues, ¿no? En este proyecto trabajó, evidentemente, un grupito de personas, unas 6, 7 personas, eran los años 80 más o menos, y acá entró un nuevo integrante, una persona totalmente nueva en esta desarrolladora, la cual, si bien
entró como asistente de producción. Él había estudiado economía o algo relacionado a la administración. No era muy... es más, entró y estaba un poco frustrado porque no sabía ni programar, ni sabía arte, pero sí tenía algo muy curioso, que tenía una gran imaginación y sobre todo le gustaba mucho dar cosas nuevas. En este juego, si bien su concepto era súper simple, tuvo cosas interesantes como que, por ejemplo, cada ciertos momentos que pasabas podías decidir la historia de lo que iba a pasar en la historia, algunas decisiones, y tenía un final alternativo, algo totalmente diferente para este tipo de juegos, sobre todo en esta época que eran bastante simples. Este joven creador se llamaba Hideo Kojima, y ese fue como que su primer videojuego. Hay muchísimo para hablar sobre Kojima, en realidad probablemente ustedes, incluso si no han jugado alguno de sus videojuegos porque no les gusta mucho la narrativa o les quieren algo más directo, con lo cual está bastante bien, es conocido, es sonado y últimamente cada vez está sonando más y más con sus conceptos locos. Evidentemente su trabajo más trascendental y más interesante es Metal Gear. Metal Gear es una de las sagas que yo también he seguido mucho, seguí mucho desde que jugué. Yo recuerdo haberlo jugado de primero cuando tenía unos 13, 14 años, no entendía nada, pero tenía algo especial, algo interesante que me llamaba la atención. Lo jugué en computadora y en inglés, todavía no sabía inglés. Pero como les comento, tenía algo especial y creo que Kojima mantiene esa capa de rareza, pero que la hace interesante y que quiere seguir viendo, a pesar de que quizás en algunos momentos no entiendas nada, porque toca muchos temas, bueno, de la guerra, los conflictos nucleares, un montón de temas bélicos bastante profundos que no podrían ser entendidos para alguien tan joven como yo en ese momento, pues, ¿no? Les quiero hablar un poco sobre cómo desarrolló o cómo entró a la industria con su primer videojuego y cómo este videojuego, a pesar de ser tan antiguo, trascendió mucho y marcó como un estándar para lo que iba a venir en el futuro. Este primer videojuego fue evidentemente, claro, una vez que Penguin Adventure salió, les gustó mucho las ideas originales que tuvo y en este momento Konami le da carta libre para hacer un videojuego. Evidentemente él fue muy fan, su familia en realidad era muy fan de las películas, pero no solamente las películas japonesas, sino películas occidentales, muchas películas de acción, muchas películas de guerra también, pues, ¿no? Él evidentemente con todo ese concepto en la cabeza decide hacer Metal Gear. Sus 4 grandes inspiraciones para este videojuego son el Gran Escape, que justamente de esta película toma el concepto de infiltración. En esta película, como dice el nombre, es un grupo de prisioneros que quieren escapar de esta prisión y toma el tema del sigilo, pues, ¿no? Esconderse en lugares, jugar con las sombras, evitar que te detecten luces, pues, ¿no? El sistema de, bueno, el tema de agarrar a una persona por detrás y mantenerla para que no lance una alarma, y sobre todo también el tema de que es una persona que está indefensa. En este caso, como son prisioneros, no tienen armas. Otra película también es Guns of Navarone. Es muy interesante porque esta película trata de un grupo de soldados que se infiltran en una base enemiga, en este caso, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, para destruir una superarma que estaban creando los alemanes. Ahí van teniendo como que van juntando algunas cosas, pues, ¿no? Escape de Nueva York, evidentemente lo toma por el personaje principal que se llama Snake, y mucha de la parte visual lo toma prestado. Algunos dirían que ya muy descarado, pero bueno, en ese momento crear videojuegos era como el viejo este, no habían reglas, no es como que yo iba, en esa época, quiero hacer videojuegos, no es que iba a la universidad o a un instituto para inscribirme en un curso, no existía ese tipo de cosas. Y bueno, evidentemente James Bond, el tema de un agente secreto, el tema de organizaciones que siempre están bajo la sombra y uno no se entera, pero salvan el mundo, pues, ¿no? Y con eso da vida a Metal Gear para MSX. Es curioso porque Metal Gear es una saga que, bueno, es un videojuego que de verdad no debería existir, porque en la época en la cual salió en 1987, ofrecía cosas y ofrecía conceptos que no estaban en el mainstream. O sea, en esa época teníamos, por ejemplo, Super Mario Bros., súper icónico. Sencillamente tienes que saltar, buscar, la historia es súper simple, tienes que ir de A a B para rescatar a la princesa. Tenías juegos como Zelda, que si querías algo un poquito más profundo, pues, ¿no? Pero siempre era el tema de aventura en un lugar medieval fantástico, pues, ¿no? O si querías acción, ibas a Contra, disparar de frente, disparas, destrucción, matas enemigos. O bueno, o Gradius también, pues, ¿no? Que es un juego también, no estoy desmereciendo estos juegos, cada uno es muy bueno y bueno, evidentemente son súper icónicos si los conocen hasta el día de hoy, pero Kojima quería hacer algo diferente, pues, ¿no? Y es como que con estos conceptos logra hacer Metal Gear, y Metal Gear introduce estas mecánicas que
que si bien no eran novedosas, utiliza este concepto de que para hacer algo original no necesariamente tienes que pensar algo totalmente fuera de lo común, sino agarrar cosas que ya existen y presentarlas de una manera diferente. Es más, con Metal Gear se introducen las mecánicas de sigilo que trascienden a día de hoy como videojuegos como Hitman, mecánicas de ocultarse y evitar ser visto, que se ve en juegos como Assassin's Creed, mecánica de takedown, que es atrapar a un enemigo por detrás, que se ve en The Last of Us, o en este caso las cinemáticas y una historia mucho más narrativa, mucho más profunda, pues, ¿no? que podemos ver en juegos como God of War. Desde ese entonces, en 1987, ya Kojima presentaba estos conceptos tan locos en una plataforma que se llama la MSX, ni siquiera apostó por hacer algo en la Super Nintendo o en el PC. No debió haber existido, pero aún así el concepto fue tan interesante y tan atrayente que llamó mucho la atención de las personas. Y eso sin contar que era un juego algo difícil, pues, ¿no? Eventualmente esto dio el pistoletazo de salida para más videojuegos. Ahí tienen toda la saga Metal Gear. Yo los he jugado todos, no me consideraría un súper neófito de la saga, pero me encanta mucho, me gustó mucho el concepto que proponía. Y también desde acá, sobre todo desde el Metal Gear de PlayStation, Metal Gear Solid, ya se maneja el concepto, pues, ¿no? Un juego por Hideo Kojima, a Hideo Kojima Game. Él explica de que utiliza este lema, por decirlo de manera, porque él, en la creación justamente el Metal Gear de MSX, él como él me lo comenta, no era una persona que había estudiado quizás mucho narrativa o había estudiado programación, había estudiado arte. En ese momento, crear un videojuego era, como había dicho ya el viejo no había estándares, así que él lo que quería hacer, quería dar un poquito de él en cada sección, así que él trabajaba con la parte artística directamente, él trabajaba con la parte de programación directamente, y si era necesario ayuda para digitalizar algunos temas de arte, lo hacía. Así que él dice que pone esto porque trabajó de inicio a final o de pies o de cabeza a pies en su proyecto. Él se involucra mucho y es justamente ahí le da como que su toque de autor, y eso es algo que ha trascendido hasta el día de hoy y es algo que no deja de hacer. Él está en todos los campos de trabajo en un videojuego. Si ustedes han visto, bueno, saben algo del trabajo de videojuego moderno, es muy complejo. Hay empresas que tienen muchísimos trabajadores y es como que la empresa de arte trabaja sola con unos órdenes. No, él quiere estar ahí, él quiere que cada parte del videojuego tenga algo de él, pues, ¿no? Y bueno, más adelante ya estaba entrando en otra época. Hablar de Hideo Kojima se me queda muy corto el tiempo porque en realidad él ha hecho muchas cosas. Estoy dando un súper resumen, pero bueno, de ahí quiso cambiar, tuvo problemas con Konami y quiso probar algo nuevo, algo muy diferente, produciendo Death Stranding. No sé cuántos habrán jugado, pero es un juego que justamente tiene este tema de que es un juego diferente, ¿no? En ese momento ya Kojima saca este concepto de quiero hacer un videojuego nuevo, quiero hacer un videojuego diferente, quiero hacer un videojuego único, ¿no? Que quizás algunos resuenan, no están muy de acuerdo, quizás algunos suenan un poco ególatras, suenan un poco que blufea mucho, también lo llaman vende humo, ¿no? Pero eventualmente sí, lanzó Death Stranding, un juego muy loco, muy atípico, muy diferente, pero a pesar de eso tuvo buenas ventas y caló con la gente. A mí me encantó, a pesar de ser un concepto súper alocado. Y bueno, y también ya trascendió más su concepto de querer ser una especie de director de cine, pues empezó a trabajar ya directamente con estrellas de Hollywood, sale Norman Reedus, sale Guillermo del Toro y otros, Matt Nicholson también y otros actores más. Y bueno, marcó mucho el formato a seguir de lo que quería hacer a continuación, pues, ¿no? Actualmente ya tiene tres proyectos totalmente diferentes, pues, ¿no? Death Stranding 2, bueno, o sea, la secuela de Death Stranding, Physint, que es un proyecto que él mismo ha dicho que es una especie de juego regresando a sus orígenes de sigilo, pero que será un juego transmedia que tendrá película, tendrá videojuego, tendrá ropa, tendrá música, una cosa, un concepto súper loco. Y OD, que es un proyecto que está trabajando con Xbox, que también de nuevo quiere romper la cuarta pared con un concepto de terror nunca antes visto, utilizando la tecnología del internet, una cosa así súper extraña que todavía no se ha visto, pero bueno. Y eso es lo que siempre ha querido hacer Kojima, ¿no? Es pensar fuera de la caja, y eso se ve desde el Metal Gear, que cada juego que estaba sacando con Metal Gear tenía conceptos fuera de la caja. Literalmente, por ejemplo, en el primer Metal Gear de PlayStation tenías que ver la parte de atrás de la caja para saber a qué persona llamar en determinado momento, o la pelea con Psycho Mantis y diferentes tipos de cosas, pues, ¿no? Y creo que por eso Kojima es bastante interesante, si a algunos les gusta o no, porque sus conceptos quizás son demasiado alocados o no tan directos. A mí me parece
muy buen director de videojuegos y uno de mis favoritos. Y nada, eso es. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Tonino. Permítame un momento, por favor. Yo les voy a hablar de una leyenda entre los videojuegos. The Legend of Zelda. The Legend of Zelda es una de las sagas más populares, aunque creo yo que no tan popular como debería serlo. A veces discuto con gente o hago el puño así cuando confunden a Link con Peter Pan. Pero bueno, de verdad debería ser mucho más popular. De las sagas más hermosas que yo he conocido que han sido creadas. Es un juego de fantasía, de aventura. Es un juego que reúne el valor, la sabiduría y el poder que se reflejan en la Trifuerza. Ese es The Legend of Zelda. Y bueno, pensar que todo esto salió de la cabeza del genio Shigeru Miyamoto. De Shigeru y sus aventuras de niño. Él mismo cuenta a veces, que en múltiples entrevistas, que cuando él era niño le gustaba salir al campo, recorrer cavernas, a veces se perdía, y de todas esas cosas iba ideando nuevas cosas, ¿no? En ocasiones simplemente caminaba, exploraba, a veces contaba de que cuando se iba al extranjero en algún viaje, él no utilizaba mapas, él mismo trataba de buscar su propio camino. Eso era lo que más o menos iba formando una idea en su cabeza. Y después de todo, para él, esto de ir por algún campo, de ir perdiéndose por ahí, de no tener mapas, para él eso era la verdadera aventura. Es de ahí de donde sale el mundo de The Legend of Zelda. Cuando él exploraba, la exploración, la aventura, los calabozos, los paisajes, todo eso es lo que arma, lo que se va armando en la cabeza de Shigeru Miyamoto para hacer el mundo de The Legend of Zelda. Pero es que esos momentos, esos pequeños momentos como que Miyamoto tuvo aquí, son esos momentos de genialidad los que hacen que esta idea se vaya formando y pueda terminar en algo tan grande como lo que es Zelda en la actualidad. Ahora voy a hablar de un juego que Gino le tiró ahí un poquito hace un rato, pero está bien. Es así, en 1986 sale el primer juego de The Legend of Zelda, The Legend of Zelda, The Hyrule Fantasy. Esto fue un éxito de ventas, un éxito de críticas y sentó muchas bases para muchos juegos posteriores y hasta para el género de RPG. Este es el comienzo de la leyenda que todos conocemos. De ahí han venido muchísimos juegos más. Acá podemos ver todos los juegos que tienen. Bueno, no todos, en verdad acá faltan muchos, pero hay muchos de los principales aquí. Zelda ha venido sacando, bueno, desde 1986 viene sacando juegos, ha venido sacando juegos aclamados por la crítica, aclamados por el público, siempre han sacado juegos nuevos. Como les digo, acá por ejemplo podemos ver Majora's Mask, Ocarina of Time, The Link to the Past. Mira, donde vean ustedes hay un juegazo, pero a todo esto, ¿cómo llegó The Legend of Zelda a mi vida? Yo recuerdo, era el joven Tonino, no, el niño Tonino, tenía unos 8 años, un aproximado así. Yo venía de juegos tipo Mario Bros, Donkey Kong de la Super Nintendo, o algún juego de deporte, ¿no? En ese momento, fútbol. Y me habían comprado una Nintendo 64, pero como ustedes saben, los juegos eran muy caros en ese momento, por lo tanto no te compraban juegos a cada rato. El único que yo tenía creo que era un F0, que era un juego de carreras, y tenía, creo que el Mario 64, no recuerdo. Nada más, no tenía otro juego. Y mi abuelo me dijo un día, ¿sabes qué? Te voy a regalar un juego. Entonces dije, tengo que elegir bien. No conocía mucho de videojuegos todavía, era muy pequeño, así que decidí preguntarle a un amigo del colegio que tenía una Nintendo 64 y muchos más juegos que yo. Le pregunté, recomiéndame un juego. Y cuando iba a comenzar a decirle qué cosas me gustaban, de arranque me dijo, Zelda. Uy, dije, que yo nunca había escuchado Zelda, no conocía para esto. El que yo les mostré hace un rato es un juego de Nintendo.
de la primera consola de Nintendo. Tampoco había jugado el de Super Nintendo, por lo tanto yo no conocía la saga. Así que le dije, ¿de qué se trata? Y en eso mi amigo me comenzó a comentar, es aventura, es exploración, tienes tales armas, tienes muchos diferentes poderes, hay muchos enemigos, me comenzó a comentar un poco de la historia, y cuando lo vi tan emocionado contándome el juego, de verdad, era un niño de 9 años contándome un juego de la forma que me lo contó, súper emocionado, dije, este es. Así que, como cualquier niño de esa época, fui con mi abuelo a Polos Azules, y comencé a buscar el juego, hasta que encontré una cajita dorada en uno de los pocos stands que habían por ahí, esta misma cajita. Y dije, abuelo, este es. Y mi abuelo, que para esto era súper conservador porque él solo conocía juegos de Mario, me dijo, oye, ¿qué es eso? Y yo le dije, es Zelda. Y me dijo, no me estás diciendo nada. Y traté de explicarle a un niño de 9 años, explicándole a su abuelo que le compre un juego que en ese momento valían, ¿qué? $60, creo. No pude explicar muy bien, pero mi abuelo me vio un poco emocionado, así que me lo compró. Desde ese momento llegué a mi casa, comencé a jugar Zelda, y desde ahí mi vida cambió. El juego, para mí, este juego, que es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida, y además la saga que es la saga que más amo, me cambió la vida en ese momento. Yo era un niño jugando un juego que estaba en inglés, ni siquiera sabía inglés. Recuerdo de que a veces pedía ayuda a mi amigo por teléfono, nos llamábamos por teléfono para conversar sobre cómo pasar este juego. Y desde ahí mi vida cambió. Sigo sintiendo de que The Legend of Zelda es una de las mejores sagas de los videojuegos, y es algo que a mí me hizo ingresar al mundo de los videojuegos, poder trabajar de los videojuegos y sentir que los videojuegos no son solamente un pasatiempo, sino en realidad son arte, son muchísimo más que un simple pasatiempo. Desde ahí he venido jugando prácticamente todo lo que he podido de Zelda. Yo no sé si ustedes lo habrán jugado, yo supongo que muchos de acá han jugado algún título de Zelda, me encantaría que hayan jugado todos, pero de verdad, gracias a los videojuegos, gracias al señor Shigeru Miyamoto, mi vida cambió y dio un rumbo de 180 grados, y ahora, bueno, estoy trabajando en esto, mi vida se basa en esto, y le agradezco muchísimo a la vida y al señor Shigeru Miyamoto por tremenda joya que nos dio. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, yo les paso el micro y los chicos van a responder. Quiero hacer una consulta a las 5 personas que han expuesto en sus directores favoritos. Me han mencionado mucho acerca de los juegos que les ha gustado bastante. ¿Cuál es el juego de su franquicia, el director que han mencionado, el que menos les gusta? Porque en un momento, por ejemplo, comentaron acerca de todos los Zeldas muy bonitos, que dijeron que jugaron todos, pero los de SDI, por ejemplo, o por ejemplo también los juegos de Metal Gear, el Metal Gear 2 creo que no lo hizo Kojima, también hay juegos de otro, también por ejemplo el proyecto que no salió, que es el PT, también proyecto que mucha gente esperaba. ¿Cuál sería, por ejemplo, el título que de repente más disconformidad les parece? Si tuviera que declinarme por uno, creo que es cuando Pokémon ya se fue por lo súper simple, que fue la generación, no me acuerdo si es la 7ª o la 8ª, que es el Pokémon XY, que es con donde el juego ya se va a la facilidad extrema, que obviamente para atraer un público más juvenil, ¿no? Pero por un lado también nos dejó mucho de lado a los más old, digamos, ¿no? Que son los que seguimos la franquicia durante años. Yo, respecto a Zelda, tendría que decirte el Triforce Heroes, porque, bueno, en verdad se va un poco de lo que era la franquicia en general. La historia es un poco baja, la jugabilidad también. Es más, recuerdo que algunas tiendas por aquí en Perú lo vendieron en su momento a 9 soles. Es un poco bajo ese juego. Igual me terminó entreteniendo, pero no está a la altura de la saga. De Miyazaki, los que más han hecho difícil han sido jugar los primeros Dark Souls, especialmente porque las hogueras quedan lejísimos de los bosses. Así que si el boss ya me mata de por sí, el camino a llegar al boss hace que me frustre demasiado. Así que
Por eso se me ha sido muy difícil completar los primeros Dark Souls, aunque ya con los remaster he podido avanzar un poquito más. A mí me cuesta un poco elegir cuál es mi videojuego menos favorito de... se me olvidó el nombre. Katsura Hashino. Porque todos son increíbles, 10 de 10, 20 de 20, no hay nada que objetarle. Sin embargo, el Persona 3 definitivamente con su sistema mecánico y la torre del tártaro, que son más de 200 pisos, en donde tú no tienes control de ningún personaje, es terriblemente detestable. Y ni que hablar del PES, que tiene una expansión que es The Answer, que es terriblemente obtusa, que le quita toda una sección de sistema mecánico, de vínculos sociales, que definitivamente lo ha hecho, no voy a decir más, pero sí Persona 3. Bueno, en caso de Metal Gear yo diría que Portable Ops, que salió en PSP, porque en realidad se vende como un spin-off, pero resulta que sí tiene historia, así como que lo ignoré, lo jugué años después y se queda a medias. Es como que quiere ser una entrega principal, pero al mismo tiempo no, y es como que es un poco frustrante en ese aspecto. Yo, para empezar, yo no me considero un gamer. De hecho, creo que los juegos que he jugado en mi vida han sido lo más mainstream. Y por lo que he escuchado, ustedes han nombrado juegos que tienen mucha narrativa, mucha simbología, mucho significado en su desarrollo y todo lo demás. ¿Cómo ustedes explicarían la experiencia de jugar un videojuego a alguien que nunca lo ha hecho? Bueno, creo que se lo puedes vender de una manera muy fácil, ¿no? Es una película interactiva. Justamente Gino mencionó, por ejemplo, The Stranding, que es un juego muy, muy simbólico y muy de ver. O sea, el gameplay es, vamos a decir, entre comillas, simple porque caminas, ¿no? Y te balanceas, pero todo lo que ocurre alrededor del juego es lo importante. Entonces, la experiencia de vivir un videojuego al final es el octavo arte, ¿no? Es igual que el cine, es igual que un baile, o sea, es una combinación de muchas expresiones artísticas. Puedes venderlo como eso, puedes venderlo como una experiencia única que no puedes vivir en otro arte, ¿no? Porque tú eres el protagonista, que es cosa que no puedes hacer en ningún otro arte, ¿no? A menos que lo hagas tú. Yo creo que la mejor manera de abordar a alguien que no está muy acostumbrado a medio de videojuegos es primero saber cuáles son sus gustos. A lo mejor a través de la literatura o el cine o medios similares tiene ciertas tendencias hacia, yo qué sé, el género de acción, o el suspenso, el terror, el drama, cosas similares. Y a partir de ahí tratar de introducirlo en experiencias que son sencillas. No malas, no son malas por ser sencillas, pero sí son asequibles y pueden ser tener bastante carga, ¿no? Porque el hecho de tener un mando, para muchos de nosotros ya es como que ya es como respirar, ¿no? Es como el pan del día a día, pero muchas personas, el hecho de presionar botón o que tú le digas X cuadrado y triángulo no lo computan todavía entonces, con experiencias sencillas, quizá Persona, por ejemplo, es para alguien fanático del anime. De hecho, yo lo compré 10 veces para mis amigos y cada uno de ellos lo ha terminado y me han dicho muchas gracias por esa experiencia, no quiero volver a jugar otro juego igual, porque son muy largos. Pero sí, por ejemplo, a mí se me ocurre The Walking Dead, que creo que es uno de los mejores videojuegos más sencillos, accesibles, con una historia muy elaborada, sobre todo la primera temporada, que quizá es una forma bastante idónea para introducir a alguien en el videojuego. Pero sí, como digo, es primero conocer sus gustos, saber qué es lo que le llama atención y luego ir poco a poco introduciéndolo a ese terrible vicio. Yo lo que te diría es que, así precisamente como te decían acá mis amigos, así como hay películas que cambian tu vida, hay libros que cambian tu vida, hay animes que cambian tu vida, también hay videojuegos que cambian vidas. Hay muchos juegos que tienen una carga narrativa espectacular. Tú puedes jugarlos y eso es lo que te decía Antonio, de poder ser tú el protagonista, de poder rolear, de interpretar a ese personaje que se está moviendo, que está tomando las decisiones, que está tomando... está disparando a alguien, que está conduciendo un auto, pero eso hace que tú te vuelvas el protagonista también y que tú puedas tener una historia que puedes conseguir, como te digo, en otros medios. A mí me pasó con Red Dead Redemption 2, un juego que es inmenso, tiene unos 50, 60 horas, pero el videojuego parece una película western, pero de las espectaculares, de las mejores hechas. Y hay escenas que pueden estar incluso a la altura del cine. Y así puedes verlo como tal y decir, wow, ¿qué tanto me he perdido por no jugar esto? O por no querer darle una oportunidad a los videojuegos. Y también, como decía acá a Gala, todo es por tema de gustos. Tú puedes tener un gusto quizás para lo fantasioso, para lo medieval, quizás para los deportes, quizás vas a encontrar un videojuego a la medida para ti. Así que solamente lo único que tienes es intentar hacer ese esfuerzo inicial
de poder jugar, de poder darte un tiempo para poder jugarlo, y estoy seguro que vas a poder encontrar algo que puede ser muy significativo para ti. Hola, bueno, ahora yo quisiera preguntar algo, creo que se va un poco del tema, pero últimamente, bueno, Nintendo, Sony están apostando por este tipo de consolas retro mini, la Nintendo Famicom Mini, el PS1 Mini, que es otra forma de emulación dentro de lo que se considera. Pero yo recuerdo que hace muchos años también habían otras formas de emulación para los que no contábamos con una consola y utilizábamos la PC como emulador. Si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia y cómo se ha relacionado eso con, pues, el resto de la gente que sí tenía consolas. Nos están grabando, ¿no? Creo que nos pueden demandar. No, sí, no. La verdad es que creo que te mentiríamos si te diríamos que nunca hemos pirateado. Mira, por ejemplo, yo he jugado Pokémon, pero los primeros Pokémon que yo he jugado, lastimosamente no los jugué en consola porque no tenía dinero mi familia para poder comprarme una consola. Así que lo he jugado en PC, lo he jugado los primeros Pokémon, no me grabes. Hasta la quinta generación, todo lo he jugado en emulador. He jugado, soy pobre, ¿qué puedo hacer? O sea, he jugado muchos juegos de Nintendo en emulación, pero creo que también nosotros ya hemos crecido y al ser parte de esta industria, también nosotros ya hacemos el esfuerzo de ahora comprar los juegos. Yo, en mi caso, ya difícilmente, ya no lo hago, ya no pirateo ya ningún juego, difícilmente. Ya no pirateo ningún juego, trato de ahorrar, trato de hacer, porque sé que hay un gran esfuerzo detrás, así como cuando la película va así pago entrar al cine. Obviamente los videojuegos son muy caros, y hay algo que no debemos olvidarnos: los videojuegos son un lujo todavía, no son un artículo de primera necesidad, es un arte, pero también es muy costoso. Los videojuegos ahorita oficialmente estarán unos 250 soles y no todos podemos darnos el lujo de poder gastarlos, por eso, pero al hacerlo nosotros estamos apoyando a la industria y estamos apoyando a que más desarrolladores puedan hacer muchas obras que pueden, como nosotros, cambiar nuestras vidas. Pero aparte, si es que no tienes eso, también están los juegos indies. Ahora hay muchos estudios independientes, antes no había muchos, ahora hay por montones. El internet ha permitido que la gente pueda aprender mucho más desarrollo, código, y pueda crear sus propios proyectos, y estos están muchas veces a un precio muy inferior, menor de los 100 soles, y muchas veces también son incluso mejores que las grandes producciones. Así que la emulación no debemos juzgar, porque al final todos lo hemos hecho, pero si tenemos la oportunidad, hagámoslo todo por la legal. Y hablando un poco de la emulación, los ROMs y esto también sirve para la preservación de los videojuegos, o sea, no solamente para la piratería. Y bueno, tampoco les puedo decir que no pirateen juegos, este canal no lo hace, tratamos de no hacerlo, pero por favor, si van a piratear, por lo menos pirateen AAA, los indies no los toquen, por favor, porque son estudios muy pequeños que necesitan el apoyo de nosotros, así que no lo hagamos. Yo creo que es un hecho que probablemente si no hubiera sido por la piratería, realmente no estaría acá, porque no hubiera podido jugar videojuegos. Y claro, mi familia no, como probablemente varios casos de acá, no se podían dar el lujo de comprar un videojuego que costaba, ¿cuánto? 300, 400 soles, o una consola, ¿no? Lamentablemente hemos tenido que hacer eso, pero yo eventualmente ahora cuando veo en algunos sitios web, sobre todo sitios como GOG, que se dedican a sacar juegos antiguos que he jugado en mi infancia, los compro. Así yo no los voy a jugar, los compro más que nada porque siento de alguna manera remunerar algo que jugué en su momento pirata. Pues, ¿no? Por ejemplo, el último que compré fue Hércules, no sé si fue un juego de Hércules para PC. Estaba 10 soles en GOG original, así que bueno, ¿por qué no? O el juego de Star Wars Rebel Assault 2 también, que estaba 20 soles, ¿no? Y además también en esa época, bueno, en la época que hemos jugado videojuegos, yo cuando empecé a jugar videojuegos en los 90, no existían plataformas como Steam, pues, ¿no? Existían plataformas como GOG, que puedes encontrar literalmente videojuegos originales más baratos que comprarlo en Wilson, pues, ¿no? Y eso ya me hubiera gustado comprarle For Dead a 5 soles y no comprarlo en Wilson, que me costó 20 soles, porque cada DVD estaba 10 soles, una cosa así, pues, ¿no? Con su bolsita. Pero así es, o sea, sería interesante hacer esa práctica, ¿no? De alguna manera devolverles el favor de lo que hemos jugado ahora, porque ahora que podemos y ganamos dinero. Digo.
A ver, mi primera experiencia con la emulación definitivamente fue con una reproductora de música con un disco con 1000 juegos, y recuerdo que el juego que en mi mente se llamaba El Niño Calato, era un runner, y después pasé a los emuladores que todos conocemos, y dentro de los primeros es quizá no mi franquicia favorita de videojuegos de la actualidad, pero sí la franquicia de mi vida, que es Pokémon, que comencé con el Pokémon Zafiro, de hecho. Y a partir de ahí, pues fue una vorágine de tener una Game Boy, una Play 2, chipeada, por supuesto, la DS, ¿no? Pero considero que la emulación incluso es bastante útil hoy en día, porque hay juegos que son inaccesibles, o sea, no están al alcance de la mano en ninguna de las plataformas actuales, y conseguirlo es, si no es imposible, muy complicado y muy costoso, ¿no? Se me ocurren juegos de la Nintendo DS que pueden ser Hotel Dusk, Electroplankton, grande Electroplankton, Trauma Center o juegos similares, ¿no? O sea, si bien la emulación, yo creo que debemos hacer lo posible para apoyar las franquicias y nuestros videojuegos favoritos para que los mismos desarrolladores puedan seguir desarrollando videojuegos. Creo que la emulación es un medio a través del cual nosotros podemos acceder a esas obras que lamentablemente ya no son accesibles a día de hoy, ¿no? Sí, compren los juegos, por favor. Bueno, muchísimas gracias a los chicos de NG. Quiero darles una felicitación especial. ¿Quieres hablar algo, Leito? A ver. Gente, muchísimas gracias por venir a vernos, para poder escuchar esta charla. Todos los miércoles y todos los domingos nosotros conversamos así, pero con más brutalidad, por YouTube. Acá estamos tranquilos, conversamos todos los miércoles, 4:30 de la tarde, y los domingos a las 9 de la mañana en el canal de YouTube Nos Dicen Gamers, para que puedan encontrar. Y siempre pueden dejar sus comentarios, pueden interactuar en vivo, y podemos hablar de todos los temas que se deslindan de los videojuegos. Muchas gracias. Excelente. Quiero felicitar a los chicos porque de verdad acá hay un par de veteranos ya, los conozco de tiempo, pero me da muchísimo gusto que se siga manteniendo viva la llama de la prensa gamer. Hay bastantes veteranos por ahí y gente que está trabajando desde hace mucho tiempo en la industria informativa, al menos aquí en Perú, de los videojuegos. Así que nada, un aplauso fuerte para ellos, que están haciendo mucho contenido y están trabajando de manera muy exitosa, creo yo. Muchas gracias, gente. Quiero contarles, amigos, una vez más agradeciéndoles que estén acá en el Bunka Fest, abriendo la Semana Cultural de Japón. Vamos a tener a las 6:30, en un buen rato más, vamos a hacer dentro de un rato más una instalación muy especial aquí en el Jardín Japonés. Muchos han querido entrar durante el día y se preguntaban por qué no se ha podido ingresar. Es porque se está preparando una performance con mapping y con muchas cosas temáticas, justo como estamos en temporada de Noche de Brujas y todo esto, temática de yokais. Va a estar espectacular. Y qué mejor manera de poder hacer una antesala a esta también presentación, que está espectacular, es que tenemos una conferencia en un ratito más sobre terror japonés, que está increíble, con 2 entendidos del tema. Así que los invito a que no se retiren, dándole una vez más el aplauso a los amigos de NDG. Y les pido, por favor, también, chicos, acérquense para la foto.